En una tranquila calle residencial, los residentes estaban envueltos en el bullicio de la noche. La fiesta estridente provenía del departamento vecino, donde la música retumbaba y las risas resonaban hasta altas horas de la madrugada. Pedro, un anciano de 81 años, había pasado otra noche sin poder conciliar el sueño, perturbado por el constante ruido que provenía del apartamento contiguo. Con pasos cansados, Pedro se levantó de la cama y se dirigió al pasillo, determinado a abordar a sus vecinos ruidosos. Tocó la puerta del departamento contiguo varias veces, pero no obtuvo respuesta. Parecía que cada golpe solo aumentaba el volumen de la música y las risas provenientes del interior. Frustrado, Pedro intentó llamar la atención de los residentes del departamento vecino, pero sus esfuerzos fueron en vano. Finalmente, una voz femenina se escuchó desde el otro lado de la puerta entreabierta. «¿Qué quieres, viejo?», preguntó una joven con un maquillaje llamativo. Pedro, cansado y agotado, explicó que eran las 2 de la madrugada y que no podía dormir debido al ruido. La joven, que se presentó como Laura, pareció no importarle mucho la situación y sugirió que Pedro tomara una pastilla para dormir. Antes de que Pedro pudiera responder, una voz masculina se unió a la conversación, murmurando algo desde el interior del departamento. Pedro, sintiéndose cada vez más frustrado, decidió regresar a su departamento, resignado a otra noche de insomnio. Se acostó en la cama, cubriéndose la cabeza con una manta en un intento de bloquear el ruido proveniente del exterior. Sin embargo, incluso con la manta sobre la cabeza, el estruendo persistía, y Pedro se encontraba cada vez más desesperado por encontrar algo de paz y tranquilidad. Mientras tanto, la fiesta en el departamento vecino continuaba sin cesar. La música seguía sonando a todo volumen y las risas de los invitados llenaban el aire. Parecía que los residentes del apartamento contiguo no tenían intención de detenerse, ignorando por completo las quejas de Pedro y la falta de consideración hacia sus vecinos. Para Pedro, esta no era la primera vez que enfrentaba problemas con sus vecinos ruidosos. A lo largo de los años, había intentado todo, desde hablar con ellos hasta llamar a la policía, pero nada parecía detener el ruido constante que emanaba del departamento contiguo. A sus 81 años, Pedro anhelaba paz y tranquilidad en sus últimos años, pero parecía que sus vecinos no tenían intención de respetar su deseo. A medida que la noche avanzaba, Pedro se sumió en un estado de cansancio y frustración. Recordaba los días en que la calle solía ser tranquila y apacible, antes de que sus vecinos ruidosos se mudaran al edificio. Ahora, su sueño se veía constantemente interrumpido por el estruendo proveniente del apartamento contiguo, y Pedro se encontraba cada vez más desesperado por encontrar una solución al problema. Al día siguiente, Pedro decidió tomar medidas para abordar el problema de una vez por todas. Llamó a la puerta del departamento vecino y solicitó hablar con los residentes. Esta vez, fue recibido por un hombre joven que se identificó como Carlos, el propietario del departamento. Pedro explicó cortésmente la situación y expresó su deseo de encontrar una solución pacífica al problema del ruido. Carlos, sin embargo, parecía poco dispuesto a cooperar y desestimó las quejas de Pedro como insignificantes. «Lo siento, viejo, pero estamos aquí para divertirnos», dijo con indiferencia. «Si el ruido te molesta, tal vez deberías considerar mudarte a otro lugar». Pedro, sintiéndose frustrado por la falta de empatía de Carlos, decidió buscar ayuda en otro lugar. Decidió acudir a la administración del edificio para plantear su queja. Sin embargo, para su sorpresa, fue recibido con la misma indiferencia por parte del administrador del edificio, quien sugirió que Pedro debería resolver el problema directamente con sus vecinos. Desanimado pero decidido a no darse por vencido, Pedro decidió buscar ayuda en otras instancias. Durante los siguientes días, Pedro se dedicó a recopilar pruebas del ruido excesivo proveniente del departamento vecino. Grabó vídeos y tomó fotografías de las fiestas ruidosas que tenían lugar todas las noches, con la esperanza de presentar evidencia sólida para respaldar su queja. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Pedro se encontró una y otra vez con la misma indiferencia por parte de las autoridades. Desesperado por encontrar una solución, Pedro consideró la posibilidad de buscar ayuda legal.
Consultó a un abogado y exploró sus opciones legales para abordar el problema del ruido excesivo en su edificio. Sin embargo, descubrió que el proceso legal sería largo y costoso, y no había garantía de que lograría resolver el problema de manera efectiva. Mientras tanto, el estrés y la falta de sueño comenzaron a afectar la salud y el bienestar de Pedro. Se sentía constantemente cansado y agotado, y sus intentos de conciliar el sueño se veían constantemente frustrados por el ruido incesante que provenía del departamento vecino. Su salud física y mental comenzó a deteriorarse, y Pedro se encontró luchando por mantenerse optimista ante la situación. En un intento desesperado por encontrar algo de paz y tranquilidad, Pedro decidió recurrir a la ayuda de sus vecinos. Les escribió una carta en la que explicaba la situación y les pedía amablemente que consideraran reducir el ruido durante las horas nocturnas. Sin embargo, su carta fue recibida con indiferencia por parte de los residentes del departamento vecino, quienes continuaron con sus fiestas ruidosas como si nada hubiera pasado. A medida que pasaban los días, Pedro se encontró cada vez más aislado y desesperado por encontrar una solución al problema del ruido en su edificio. Se sentía atrapado en un ciclo interminable de estrés y frustración, y no veía salida a su situación. Sus intentos de buscar ayuda en las autoridades y sus vecinos habían sido en vano, y se encontraba cada vez más desesperado por encontrar una solución al problema que había estado plagando su vida durante tanto tiempo. Sin embargo, justo cuando parecía que no había esperanza, Pedro recibió una visita inesperada que cambiaría todo. Una tarde, mientras estaba sentado en su departamento tratando de descansar, escuchó un suave golpe en la puerta. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre mayor que se presentó como el jefe del departamento de policía local. El jefe de policía explicó que había estado al tanto de la situación de Pedro y que estaba decidido a ayudarlo a resolver el problema del ruido en su edificio. Le aseguró a Pedro que tomaría medidas para abordar el problema y que haría todo lo posible para garantizar que se respetaran sus derechos como residente del edificio. Pedro, abrumado por la generosidad y la amabilidad del jefe de policía, expresó su gratitud y aceptó su ayuda de todo corazón. Juntos, trabajaron para recopilar pruebas del ruido excesivo proveniente del departamento vecino y presentaron una queja formal ante las autoridades competentes. Esta vez, sin embargo, Pedro tenía la certeza de que su voz sería escuchada y que se tomarían medidas para resolver el problema de una vez por todas. Mientras tanto, en el departamento vecino, los residentes se estaban preparando para otra noche de fiesta y diversión. Sin embargo, esta vez, fueron recibidos por un golpe en la puerta de la policía, que venía a investigar las quejas de ruido excesivo presentadas por Pedro. Los residentes del departamento vecino, sorprendidos por la visita inesperada de las autoridades, intentaron negar las acusaciones y justificar su comportamiento. Sin embargo, las pruebas recopiladas por Pedro y el jefe de policía eran abrumadoras, y no tardó mucho en quedar claro que los residentes del departamento vecino habían estado violando las leyes locales de ruido durante semanas. Ante la evidencia presentada en su contra, los residentes del departamento vecino fueron multados y advertidos de que enfrentarían consecuencias más severas si continuaban con su comportamiento irresponsable. Con el problema del ruido finalmente resuelto, Pedro finalmente pudo disfrutar de la paz y la tranquilidad que tanto anhelaba en su hogar. Se sentía aliviado de que finalmente se hubiera tomado medidas para abordar el problema y agradecido por el apoyo y la ayuda del jefe de policía local. A pesar de los desafíos y las dificultades que enfrentó en el camino, Pedro encontró consuelo en saber que había luchado por sus derechos y había logrado hacer oír su voz. Con el tiempo, Pedro volvió a encontrar la alegría y la felicidad en su vida cotidiana. Se hizo amigo de sus nuevos vecinos, quienes resultaron ser personas amables y consideradas que valoraban la paz y la tranquilidad tanto como él. Juntos, compartieron risas y momentos felices, y Pedro finalmente pudo dejar atrás los días de estrés y frustración que habían plagado su vida durante tanto tiempo. En retrospectiva, Pedro se dio cuenta de que la adversidad que enfrentó había fortalecido su determinación y su resolución para luchar por lo que creía. Aprendió la importancia de perseverar en tiempos difíciles y de nunca darse por vencido, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra. Y, sobre todo, descubrió el valor del apoyo y la solidaridad de aquellos que lo rodeaban,
quienes estuvieron allí para él cuando más los necesitaba. En última instancia, la historia de Pedro sirve como un recordatorio de la importancia de defender nuestros derechos y luchar por lo que creemos, incluso cuando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperables. A través de su valentía y determinación, Pedro logró encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelaba, demostrando que, con determinación y perseverancia, cualquier cosa es posible. ¡Hey! Recuerda suscribirte. Hasta la próxima.